viene a decir, luego si queréis podemos interpretarlo o valorarlo, pero lo que se deduce de sus palabras es que le está pidiendo al gobierno o al Estado que, bueno, que desactive a Vox. Esa es la palabra que utilizó, desactivar. El verbo desactivar pues se puede entender de muy diversas maneras, y cuando se mete por medio al Estado, pues bueno, ya saben ustedes que un Estado desde luego puede hacer cosas tremendas, si quiere saltarse las leyes, digo. Porque para poder desactivar a Vox, yo siempre digo una cosa: a mí que me investiguen. El que está limpio no tiene miedo de nada, ¿no? Efectivamente. Bueno, de todas formas, con carácter previo, quisiera dejar claro que mi opinión, la que voy a dar ahora, no es tanto como abogado, sino como cargo del partido político Vox, sí, para que quede claro, ¿no? Sí, sí. Y las manifestaciones de este personaje son manifestaciones propias de un matón en un régimen nazi. Claro. Y lo que diría es que este personaje menor, pues un personaje menor, desde luego ni va a conseguir desactivar a Vox, ni va a conseguir desactivar a los 40 juristas que formamos parte del equipo jurídico, ni a los 8.000 afiliados, ni a los cientos de miles de simpatizantes, que lo tenga claro, que pierda la esperanza porque no lo va a conseguir. Enseguida entramos en materia, ya digo. Patricia Arenas, ¿qué tal? Concejal días. No adscrita del Ayuntamiento de Las Rozas. Muy bien, ¿qué tal? Encantada de estar aquí una vez Patricia más. Siempre subraya lo de no adscrita. Sí, es que quiero que quede claro. Claro, sobre todo porque refuerza tu situación de independencia, me imagino. Frente a Ciudadanos, además. Efectivamente. Y también nos acompaña Paco Trejo, nuestro querido amigo Paco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Paco. Rafa. ¿Cómo estamos? Gracias por estar con nosotros. 8:35, bueno, por ir un poco por partes, para que la historia tenga un poco más de sentido. La noticia del día de ayer es que la audiencia territorial de este estado alemán de nombre impronunciable, no sé si usted en estos meses ha aprendido a decir correctamente Schleswig-Holstein. Sí, así. He practicado mucho. Tribunal de Schleswig-Holstein. Don Pedro lo dice maravillosamente bien, todo. Casi como si fuera nacido en Múnich. Bueno, pues ha decidido extraditar a España al golpista Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por el de rebelión, que es por el que, recordemos, está procesado en España por el juez Llarena, y que es además la acusación que mantiene Vox desde el primer momento, ¿no? Que hay elementos más que suficientes para poderlo acusar de rebelión. Efectivamente, así es. Bueno, pues es un tribunal que bueno, pues en vez del nombre de Schleswig-Holstein, yo ya sé lo que significa a raíz de esta resolución, que es más bien tribunal de cachondeo. Claro. Y voy a dar solamente un detalle, ¿no? Un tribunal que se supone que es un tribunal de un Estado alemán no puede confundir, como ha confundido la violencia en los supuestos de manifestaciones con la violencia de la alta traición. Es que no tiene nada que ver. Claro. Entonces, de ahí, pues todo lo demás. Y luego ya pues podemos interpretar si políticamente también el gobierno de España no ha estado a la altura de las circunstancias. Pero, don Pedro, ahora entraremos en más materia, obviamente, porque la cuestión da para mucho. Pero a mí, como ciudadano, ajeno a la cuestión, desde luego, y sin conocer los detalles del tema, como los pueda conocer don Pedro, a mí como simple ciudadano europeo me alarma que en un país, hombre, Alemania no es, quiero decir, no es Tanzania, con todos los respetos para los ciudadanos de Tanzania, pero es un país, se supone que de los más desarrollados que hay en Europa y en el mundo, pueda haber jueces que o bien por incapacidad manifiesta o bien por, todavía peor, que sería con connivencia con los delincuentes, pueda actuar de una manera tan frívola y tan alejada de la realidad, ¿no? Yo quiero creer que esto ha sido una decisión de producto de incompetentes. Porque pero es muy grave, ¿eh? Ya no, es muy grave, sí, desde luego, porque sí, bueno, desde luego yo no me veo a un tribunal alemán siendo presionado por el gobierno de Alemania en un tema como este, ¿no? Pero yo lo achaco a eso, ¿no? A incompetencia de estos magistrados, ¿no? Lo cierto es que es una decepción, porque Alemania para el derecho es algo, en fin, el que tiene una relación con el derecho alemán, se estudia la doctrina filosófica, la doctrina jurisprudencial, los antecedentes, el sistema, es decir, el derecho alemán lo es casi todo, ¿no? El derecho continental, ¿no? Entonces, una decisión de estas características, bueno, pues lo que habrá que hacer es fijarse en otros países y en su derecho, porque parece ser que en Alemania no funciona, ¿no? Ahora entramos en las opiniones, pero voy a dar un poco más de información. Este tribunal dice que este grado de violencia no era suficiente para poder sostener la acusación de rebelión. Yo creo que aquí corresponde subrayar lo que estabas diciendo, y es que no es una cuestión de cantidad de violencia, sino de tipo de violencia, ¿no?
Sí, pero sobre todo es que hace una relación de dos hechos que no son comparables. Lo que es unas manifestaciones en relación con una instalación de una pista de un aeropuerto en Frankfurt, con lo que es el delito de alta traición. Es que no es comparable una cosa con la otra. Entonces, eso es indicativo, a mi juicio, de un nivel de incompetencia que, por otra parte, tiene un lado bueno. Y es que pone en valor a los magistrados del Tribunal Supremo español, ¿no? A la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Sí, lo que pasa es que eso es un magro consuelo. Ya, si al final va a ser juzgado por malversación... Sí, correcto. No va a ser juzgado... No va a ser... Yo, estoy convencido de que no va a ser juzgado por malversación. Es decir, lo que va a hacer, yo creo, el instructor es decir, retiro la euroorden, quédenselo ustedes por ahí en Alemania o en Bélgica, que siga haciendo el ridículo por sus turnés por Europa y ya se le pillará en algún otro país donde de alguna manera sí se pueda pedir la entrega por todos los delitos. Eso es lo que ustedes esperan que haga el juez Llarena. Es que otra cosa es realmente cargarte todo el procedimiento. Es decir, si tú condenas a todos los exconsejeros y exmiembros de la mesa por rebelión o por sedición, aparte por desobediencia y malversación, y al cabecilla por malversación, pues esto va a acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al final van a salir todos por la puerta como si no hubiera ocurrido nada, con lo cual es que para mí es impensable que acepte la entrega por malversación. Para mí, es mi opinión. A ver, Patricia y Paco, y luego seguimos. Bueno, yo creo que previsiblemente Llanera no va a aceptarlo, aunque al parecer está recibiendo presiones del gobierno para aceptarlo y tal. Creo que va a ser el único que va a poner un poco un punto y final a esta historia y que salga como tenga que salir. Me parece de una irresponsabilidad espantosa lo que ha pasado con este juzgado, que además es que nos ha dejado vendidos a todos los demócratas de este país. Se han reído en nuestra cara, se siguen riendo de nuestra cara todos los independentistas y no encontramos consuelo ni en la Unión Europea ni en Alemania, que pues es básicamente los que deberían defendernos. Paco. Aquí hay uno que se está frotando las manos, ¿no? Y es el presidente, porque con esta decisión del tribunal alemán lo que va a hacer es perpetuarse unas semanitas más en Moncloa. Dicho lo cual, aquí se está poniendo en jaque al ordenamiento jurídico español. Tenemos que decir que el tribunal alemán es un tribunal, no voy a decir de segunda, pero sí que es un tribunal menor, que no tiene rango, que no está por encima del Tribunal Supremo Español, con lo cual esto es muy importante. Y luego también hay que decir otra cosa. Eso es un juzgado de Lugo, para entendernos, ¿no? Efectivamente. Sí, un tribunal, ¿no? Sí, un tribunal territorial, de comunidad autónoma, provincial, en fin. Luego, además de poner en jaque a lo que es el ordenamiento jurídico español, también está poniendo en jaque el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Es decir, ya no nos sirve absolutamente nada Schengen, porque si para lo que nos sirve es para que se fuguen los delincuentes de países y que en otros países no puedan extraditarlo para ser juzgado, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién va a ceder soberanía a la Unión Europea? ¿Quién va a pensar en la Unión Europea? ¿Quién cree en la Unión Europea? Desde luego yo no. Y aquí en España hay cientos de miles de personas como yo. Y este tipo de acciones de la Unión Europea, de países supuestamente socios, y de inacción por parte del gobierno, que el gobierno lo que tendría que haber hecho es romper primero con Schengen, llamar al embajador en Alemania y traérselo para acá y a ver qué es lo que se soluciona con esto. Es decir, hay que tomar decisiones, porque a mí no me sirve que el señor Sánchez diga hemos de respetar las resoluciones judiciales, tanto en España como en Alemania o en cualquier país. No, ha dicho algo más grave aún, Paco. Ha dicho que lo importante es... Eso es. Que se le juzgue aquí en España, aunque sea por malversación. Pero esa ha sido la segunda. Y a mí me da la risa, porque yo no sé este señor si ha estudiado Derecho, si lo ha estudiado torcido, o cómo lo ha estudiado. Me da la risa, porque aquí lo que está poniendo en tela de juicio es la falta de respeto o el no respetar las decisiones de los tribunales españoles, que además están por encima, en rango, del tribunal alemán, ¿no? Y yo creo que ya está bien de jugar con el lenguaje, y vamos a ponernos a trabajar, porque este problema no es para hoy, este problema es para mañana, pasado, y lo que hoy nos afecta aquí en España, mañana va a afectar en Italia, en Francia, en Alemania y demás países. No, pero yo sinceramente lo que pasa en Italia... Bueno,
que se preocupen los italianos, pero quiero decir, en Europa lo que tendría que haber es un principio de confianza entre los Estados miembros de la Unión Europea. Y de seguridad jurídica. De seguridad jurídica y de confianza mutua entre los miembros, porque si yo estoy en un club y no confío en los miembros del club, pues menudo club. Claro. Es que es el fundamento de la orden europea. Es decir, yo no discuto las decisiones que vienen de un tribunal de otro país que es miembro de la Unión Europea. Es que este tribunal alemán no tendría por qué haber entrado en el fondo de la cuestión, sino simplemente un tema puramente administrativo. Se me pide esta cuestión, ya está. De hecho, los que están llevando el caso son los del Tribunal Supremo Español, por tanto es que no tiene por qué entrar de hecho, en el tema. Es lo que hace España cuando es en sentido contrario, es decir, le piden a un fugado y se lo ponen en la frontera, nada más, simple, es que no discuten nada más. O sea que además no hablamos de ninguna tontería, es que han intentado romper el país. Claro. Y es que se le va a juzgar por malversación, que es a Montoro al que se debería juzgar, por todo lo que permitió que los fondos públicos que al final se utilizaron para todo este circo que han montado. Oye, pero yo creo que el problema independientemente de estar en la justicia, porque si hablamos del tema de la euroorden, está claro que no tiene sentido este tipo de euroorden, porque cuando el delito no está comprendido entre los 32 que compete la euroorden, entonces es como vosotros decís antes, los estados tienen confianza mutua a los otros estados en el ordenamiento jurídico de países que la piden. El problema es un problema político. Es un problema político. Aquí yo tengo la sensación de que el mismo gobierno español en su día y el actual ahora, pues esto lo tienen más que hablado con Merkel, y Merkel ha dado una orden al tribunal este. ¿Tú estás de acuerdo en esto, Pedro? Yo no, es que me cuesta creerlo, ¿no? Es decir, me cuesta creerlo. Lo que pasa que sin sentido cuando tú lees el auto, que tú lo relatabas al principio de tu intervención, te quedas atónito. Porque es que aparte uno de los delitos por los cuales se pide la extradición de Puigdemont no existe tampoco en Alemania. ¿De qué estamos hablando? Yo creo más bien que, y además eso ha caracterizado tanto al gobierno de Rajoy como el que caracterizará, por lo que vemos, al gobierno de Sánchez, es que a nivel internacional es la inactividad. Muy cobardes. Exactamente. No pintamos nada. Es decir, no pelearnos con otros países ni con otros gobiernos, que lo respetamos todos. Los otros gobiernos y los otros países nos pueden dar hasta en el carnet de identidad, pero nosotros no vamos a responder nunca, ¿no? Y esa es desgraciadamente, además, desde hace ya muchos años, la política exterior que se ha llevado la política exterior desde la época de Aznar. Claro, efectivamente. O sea, el último jefe de Estado, el último presidente del gobierno español que ha ido a Europa dando un puñetazo en la mesa ha sido José María Aznar, que se le pueden criticar otras muchas cosas, pero de luego eso no. Que España pintaba en Europa y se hacía respetar en Europa, y desde luego los intereses españoles eran bien defendidos en Europa, eso está fuera de toda duda. A partir de Aznar, con Zapatero especialmente, solamente hay que ver algunas imágenes de las reuniones en las que estaba Zapatero, donde normalmente pues se le dejaba ahí como al lado, como perdón por la expresión, como el tonto del pueblo, vamos. Solo tenemos presidentes del gobierno cobardes, que no creo que no hay nada que menos represente a un español que la cobardía. Absolutamente. Y es que son incapaces de defender nuestros intereses y menos en algo así. Por eso digo yo que yo no creo que haya habido ahí una connivencia con Merkel para influir en el tribunal. Yo creo que más bien es una conjunción astral en el sentido de... Que ha venido ley de Pajín y claro, exactamente. También es verdad. En el sentido de inactividad del gobierno de España para defender a su Tribunal Supremo, y en segundo lugar un tribunal de un Estado alemán que bueno, pues ya sabemos que es Schleswig-Holstein, y sí que quiero resaltarlo, ya sé lo que significa, Tribunal de Chirigota. La traducción al español es esa. No han trasladado bien la importancia que tiene este asunto en el Estado español, porque aunque no exista el delito en Alemania, aquí ha sido una debacle. Y creo que una de las cosas que debería haber hecho nuestro presidente de gobierno, el saliente y es trasladar a Alemania el problema que ha supuesto aquí y el problema que nos han formado para dentro de muchos años, porque esto va a seguir hablándose durante muchas generaciones. Si él ha trasladado el problema a Alemania, pero él ha trasladado que necesita a los golpistas catalanes para permanecer en Moncloa, bueno, y claro, que él está por deshacer el golpe y de alguna manera estar casi en connivencia con él. Bueno, de todas maneras, siendo eso cierto, como nuestros oyentes demandan opiniones que vayan en la línea de nuestra línea editorial, obviamente, hay que decir claramente que el gobierno anterior de Mariano Rajoy, con la señora Sáenz de Santamaría, que va a ser la próxima presidenta, parece, o por lo menos es candidata a serlo, cuando tenían al separatismo golpista en situación de jaque mate,
pues no quisieron ejecutar. ¿Por qué no quisieron ejecutar? Pues pregúntele usted a don Mariano, que está ahora en Santa Pola. Si se lo encuentran por la calle, yo, si fuera de Santa Pola, se lo preguntaría. Le dije, oiga, don Mariano, ¿usted cuando los tenía, eso ya, para dar el golpe de gracia, por qué no...? Mira, pongo la pregunta si quieres. Además es que es una pregunta muy oportuna. Señor Rajoy, ¿por qué el día antes en que usted perdió el gobierno, usted autorizó la publicación en el boletín oficial de los consejeros de la Generalidad provocando automáticamente la desactivación del 155? ¿Por qué? No había ninguna necesidad. Esa pregunta, a ver si tiene respuesta a esa pregunta. Para que no lo desactivara Sánchez. Seguramente. O señor Rajoy, ¿por qué no presentó usted la dimisión antes de que se celebrase la sesión de la moción de censura que desalojó al Partido Popular del poder y dejó que otro miembro de su partido fuera presidente y así evitar el cambio de partido en el gobierno? ¿Por qué no lo hizo? U otra, señor Rajoy, ¿por qué no defendió usted a los españoles ante este ataque a la Constitución y a la más sagrada unidad del pueblo español? Aplicando el 155 antes. Porque cuando usted tenía todas las posibilidades del mundo y tenía el Senado a su disposición, ¿por qué no hizo eso? Es que es más interesante la pregunta, porque si el 155, que nosotros desde Vox venimos pidiendo que se aplicara desde el año 2015, que nos llamaban, en fin, bueno, no voy a repetirlo porque ya es conocido. Como Intereconomía, ¿no? Bueno, eso y muchas cosas más, porque ya somos de todo. Entonces, pero si se hubiese aplicado en ese momento, seguramente después no estaríamos donde estamos ahora, con un procedimiento judicial en el Supremo. Si es que tan sencillo como eso. Pero si es que todo este problema lleva 40 años fraguándose, que distintos gobiernos podrían haberlo parado y ninguno ha querido. No era tan problema y cuando ha llegado todo el mundo se sorprendía. Yo no le pregunto nada a Rajoy porque creo que es muy gallego. Y no va a responder a nada. ¿no? O va a responder... Otra pregunta. Dicen que en el Congreso va a dar una especie de speech a favor de uno u otro. Veremos a ver si hace mención a Cataluña, como debería hacerlo, y a ver si de una vez por todas nos pide disculpas a todos los españoles. Bueno, yo tengo mis dudas. No, pero la reclamación... Dudas razonables. Yo tengo mis dudas. La reclamación que hace Patricia me parece oportunísima. A ver si pide disculpas. Si no las pide, pues oye... Que además tiene bastante por lo que pedir disculpas. Sí, siempre que hablamos del presidente actual, de este presidente por accidente, igual que lo fue Zapatero, me gusta recordar algo que es importante que nuestros oyentes sepan, los que no lo saben. Y es que de la izquierda, yo siempre lo digo, de la izquierda nada se puede esperar. Es decir, el señor Sánchez pues es como el señor Zapatero y como los anteriores, pues van a lo que van. Si es que está en el ADN del socialismo español. O sea, siempre han sido los que han facilitado a los enemigos internos de España su labor continua y permanente de destrucción de la patria. Pero han sido con una evidencia... Sí, pero quiero decir que nada que deba sorprender. Por muy evidente que sea, nada, por lo menos a mí desde luego, no me sorprende nada de lo que veo en Pedro Sánchez porque sé lo que es el Partido Socialista. Pero hombre, quiero decir, los gobiernos del Partido Popular han sido no decepcionantes, no, han sido mucho más que decepcionantes. Es que han ejercido en la práctica como unos auténticos traidores a España y a los españoles. Unos traidores, por acción o por omisión, me da igual. Totalmente de acuerdo. Y aquí lo hemos comentado en multitud de ocasiones y lo seguiremos comentando. No se entiende como un partido popular con 184 escaños no derogó leyes tan putrefactas, tan infectas y tan... bueno, que hacen tanto daño a España como es la ley de memoria histórica, la ley de género o cualquier otro tipo de ley que... Pues porque las comparte. Y con el control del Senado, que es muy importante, con lo cual tenía la garantía de que no se le iba a devolver ningún tipo de derogación legal, o sea que... Pues además a la vista está, les valen los mismos presupuestos que publicó el PP o que pretendía presentar el PP. Al PSOE le ha valido lo mismo. Es que lo importante es, una de las cosas más importantes para España es que el electorado potencial del Partido Popular, es decir, la gente de derecha o de centro derecha de este país, sepa exactamente lo que es el Partido Popular. Y no confunda los deseos con la realidad, que es algo, por cierto, muy español, confundir los deseos con la realidad. No. Una cosa es lo que a usted le gustaría que fuera y otra cosa es lo que es. El Partido Popular es un partido relativista, moral, progresista, de centro y socialdemócrata en sus intenciones y en sus hechos. Eso es el Partido Popular. Y además no ahora, sino desde hace ya bastante tiempo. Eso es el Partido Popular. Y hasta que desde dentro de las bases del partido, afiliados, simpatizantes o votantes, no se haga un esfuerzo sincero por o bien cambiarlo o bien directamente cerrar y crear otra cosa distinta, pues vamos a seguir exactamente igual. Como decía ayer José Antonio Fuster en la tertulia,
vivimos en un tiempo permanente de políticas de izquierda. Sí. Nos da lo mismo en realidad que esté el PSOE que esté el PP, porque es que las políticas vienen a ser prácticamente todas iguales, socialdemócratas. Al Partido Popular le ha pasado, y poniendo un toque de humor, le ha pasado lo del efecto Puigdemont, que es la confusión de la realidad con los deseos. Entonces el Partido Popular está en eso ahora mismo, en el efecto Puigdemont. De hecho, Pablo Casado está jugando un poco a eso, a venderles una imagen de un partido que en realidad ya no existe, que la mayoría de su partido ya no está por esa labor, porque se encuentran muy cómodos. Y lo dice alguien al que se veía muy cómodo también en ese partido socialdemócrata hasta hace 2 semanas. Bueno, lo peor es que Pablo Casado ha dicho que siempre ha dado la cara por su partido. A ver, la cara hay que darla por los ciudadanos. Si tienes un partido que ves que se está dirigiendo hacia un sitio que no es el que tú habías prometido a los españoles, lo que tienes es que dar la cara por los ciudadanos, que son los que te han llevado ahí. Es ridículo. Claro, pero no hay ningún periodista, Patricia, que es lo que también yo siempre digo que la responsabilidad de los medios de comunicación. No hay ningún periodista que cuando él dice esa frase le pregunta, oiga, don Pablo, ¿y en qué exactamente ha defendido usted lo que se supone que dice que ha defendido? Más allá de sus creencias personales, que yo no las dudo, yo además tengo por costumbre no juzgar lo que la gente dice que es o dice que en lo que cree, porque los valores y los principios es una cosa muy personal. Lo que sí puedo juzgar es lo que has hecho. Y lo que has hecho, en el tiempo que has estado de secretario de comunicación del PP, es no abrir la boca. Vendernos a y todos. No mover un dedo para intentar regenerar tu partido. Eso es lo que has hecho. Porque son unos cobardes. Y está claro, y que como no haga lo que está diciendo, eso es la ruina total. Te quiero decir, a ver, el Partido Popular tiene una oportunidad, entre comillas, de regenerarse. Tiene la oportunidad de volver a sus principios. Tiene la oportunidad de intentar encandilar a las bases. Pero claro, si gana Casado y no tira para adelante con lo que está diciendo, al final es la puntilla al Partido Popular. Yo te voy a negar la mayor, perdona, Patricia. Primero, yo no creo que tenga ninguna capacidad para regenerarse. Es decir, cuando una organización, después de tantos años que se ha ido degradando y está corrompida ideológicamente y organizativamente, eso es irrecuperable. O sea, perder toda esperanza. Y segundo, yo creo que las bases del Partido Popular están encantadas. Están encantadas. Yo no conozco, digamos, un grupo de afiliados. O parecen estarlo. Claro, porque yo no he visto ningún sector crítico dentro del Partido Popular diciendo no estamos de acuerdo con la línea que está siguiendo la dirección. No existe he visto un sector. No es que no lo hayas visto, es que no hay un sector crítico en el Partido Popular. Con lo cual entiendo que los afiliados están encantados con la situación. Hombre, pues yo si fuese afiliado no estaría encantado. Porque si no hay un sector crítico que pueda autocriticarse, que pueda salir de donde estás... Es que no lo hay, Paco. No lo sé. Que pueda renovarse. Tú estás en el periodismo como estoy yo. Es imposible encontrar... Bueno, a ver, es imposible. Puede haber alguien a nivel particular. Yo también conozco miembros particulares. Pero como sector, o sea, como movimiento crítico dentro del partido, como es a lo que se refería Pedro, es que no lo hay. No, y en el caso de que lo haya... lo van a cogotar y lo van a ahogar para que... Pero es que en eso han trabajado mucho Rajoy y Santa María, en meter miedo a toda su base para que actúen como acólitos, sin opinión. Todos a una, efectivamente, aunque ese todos a una nos lleve a la destrucción, pero todos a una. 8:56, vamos a hacer una pequeña pausa. No me olvido de este siniestro personaje, de Alonso Cuevillas. Ahora, después de la pausa, les ponemos el corte y lo traducimos porque ha hablado en catalán, obviamente. 8:59 minutos, continuamos en directo en la tertulia, hoy con Pedro Fernández de Vox, con Patricia Arenas y con Francisco Trejo. Bueno, lo prometido es deuda, vamos a escuchar a este siniestro personaje, Alonso Cuevillas, abogado del golpista separatista Carlos Puigdemont, amenazando gravemente a Vox en las últimas horas, en una entrevista en Radio RAC 1. No sé si el equipo jurídico de Vox estará estudiando estas declaraciones. Por Supongo supuesto, que sí, ¿no? Estamos estudiando, sí. Me consta que hay una enorme indignación, y es normal que la haya, en Santiago Abascal, el presidente de Vox, por estas acusaciones, ¿no? En todos, en los afiliados y en el propio equipo jurídico, porque ya llevamos sufriendo algunas presiones desde hace ya algún tiempo, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar estas declaraciones. Están en catalán, las vamos a intentar ir traduciendo. Pido a mis tertulianos que conozcan la bella lengua catalana, si me pueden echar un cable en estas tareas de traducción, se lo agradezco muchísimo. Acusando y amenazando a Vox e incluso pidiendo al gobierno y al Estado que haga lo posible, se entiende que dentro de la legalidad o no, para desactivar la acción de Vox en los tribunales.
i desactivar Vox. Avui hi havia, ja que estem citant la literatura jurídica... Desactivar a Vox, hoy había, ya que estamos citando la literatura jurídica más al día, de un tuit ahora del Joan Queralt que lo explicaba. En un caso es dar una instrucción, un folio, y en otro es desactivar a Vox. Que el gobierno tiene mecanismos para poderlo hacer. Dice el periodista, sí, ¿cómo? Hay muchas posibilidades para poder desactivar, desde el convencimiento a la gente de Vox. Es difícil esto, dice. Pero claro, se podría investigar a Vox también. Para que se investigue a Vox, alguien lo debe pedir. Dice, sí, es por lo que se dedica el gobierno, un Estado, y el gobierno es quien domina los mecanismos del Estado. Tiene muchas herramientas para hacer muchas cosas, desde luego que sí. ¿Qué les parece? Abogado de Puigdemont pidiendo a Pedro Sánchez que, en fin, Pedro, haz algo, ayuda. Nosotros te estamos ayudando a que seas inquilino de la Moncloa. Pues tú, estos que nos están poniendo en aprietos, haz algo. Ya sabrás tú lo que tienes que hacer, pero haz algo para desactivar la acción de Vox. Bueno, les he dicho antes, ¿no? Que no es más que palabras propias de un matón. Entonces, bueno, y quiero dejar también claro que esto lo digo como cargo del partido político Vox, no como abogado, para dejarlo claro, ¿no? Y por tanto, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es estudiar estas manifestaciones y actuaremos en consecuencia. Pero vamos, forma parte de toda la estructura esta que se ha creado en Cataluña, pues unos haciendo de camisas pardas, otros haciendo los mozos independentistas haciendo de SS. Es decir, esto es un régimen nazi en Cataluña el que se ha vivido y el que se está viviendo en toda regla. O sea que, yo a esto le veo solamente una cosa buena. Dentro de que me indigna, no tanto como a Santiago Abascal y a vosotros, porque no estoy dentro de Vox, pero me indigna como ciudadano bastante y como periodista. Pero le veo una cosa buena, y es que es un reconocimiento expreso de los golpistas separatistas de que sois vosotros los que les hacéis daño. Bueno, esto ya lo sabíamos desde octubre, porque no, pero además se sabía porque había en las intervenciones telefónicas del Juzgado 13 de Barcelona, una de las conversaciones que se intervinieron, que eran entre dos de los investigados, uno decía al otro claramente que la denuncia que más daño nos está haciendo es la de Vox. Eso se decía expresamente, con lo cual esto era conocido. Debe ser que el daño ha ido en aumento y ahora ya pues están pidiendo que se tomen otro tipo de medidas ilegales, me imagino. Entonces, bueno, pues habrá que estar preparado para lo que venga. Yo coincido totalmente con Rafa. Creo que si hay una prueba de la calidad de los principios de Vox es que los catalanes que tampoco quieren a España estén aterrorizados con la llegada de Vox, sobre todo porque en el Congreso pueden tener un papel muy importante y se les va a acabar el chollo. Sin duda. Yo veo esto encarnado dentro de ese discurso supremacista y racista de los secesionistas y golpistas catalanes, ¿no? Yo creo que en esta democracia no debemos consentir que a un partido legal como es Vox, que está luchando por la unidad de España, porque no se rompa España, porque continuemos todos unidos, no se debe conseguir un ataque de este calado, ¿no? Y más por aquellos partidos que intentan romper España, que son los que tendrían que estar fuera de la democracia española, que son los que hace falta sacar a través de una nueva ley electoral. Entonces, sí que me gustaría pues hacer un llamamiento al resto de los partidos políticos a que pensaran un poquito en las declaraciones del señor Cuevillas. Digo señor por educación, ¿vale? Pensaran un poquito sobre esas declaraciones y salieran a criticarlas, no voy a decir a ponerse a favor de Vox, porque todos hemos oído las barbaridades que se han dicho. Yo he escuchado al presidente del gobierno de equipararlos con Torra, llamándoles racistas, supremacistas, cuando eso es mentira. Yo invitaría al señor Sánchez a que se reuniera, yo a los que más conozco es a Pedro Fernández y a Javier Ortega, que se reuniera con ellos, que escuchara las tesis y se daría cuenta de que su idea sobre Vox es equivocada, ¿no? Entonces yo, volviendo a retomar mi argumento anterior, pues animaría al resto de los partidos políticos a que en estos momentos se pronunciaran a este respecto, porque hoy es contra Vox, pero es que mañana va a ser contra Ciudadanos y el día siguiente va a ser contra el Partido Popular. En definitiva, es contra los españoles, porque lo que le está diciendo Cuevillas al presidente del gobierno es: oiga, manipule usted a toda España para que nosotros sigamos con nuestro proyecto, siendo usted el principal cómplice
nuestro. Bueno, contra Ciudadanos ya habló Iceta diciendo que Arrimadas era una salvaje y no sé qué, con lo cual es que todos los llevan como muy interiorizado. El PSOE defiende a los catalanes, a los independentistas como si les fuese la vida en ello. Al fin y al cabo son sus socios, pero creo que además habla mucho de cómo respetan el voto de los españoles, porque al fin y al cabo los que van a llevar a Vox al Congreso o no van a ser los españoles, y es una decisión que tenemos que tomar los electores, desde luego no el abogado de un señor que está fugado. Sí, pero tú fíjate si es grave, porque además le da pistas a Pedro Sánchez y le dice, no, el gobierno tiene herramientas, y le está insinuando el camino de la Fiscalía. Está diciendo, oye, desactiva el procedimiento, retrásalo, intenta por activa o por pasiva que se juzguen por otro, que sé que es imposible una vez que ya está cerrado el auto de procesamiento, ¿no? Pero están en ese diatriba, y es muy grave, es más grave de lo que creamos, porque es un ataque contra el sistema democrático establecido en España, Yo quiero recordar, como la memoria es muy flaca en este país y en la sociedad de hoy, la sociedad de los tweets y de las redes sociales, lamentablemente lo que ha perdido es la memoria y la capacidad de coger un librito o un periódico o una hemeroteca. La anterior, denunciamos en este mismo programa y en esta tertulia un intento de atentado terrorista contra un acto de Vox en Tarragona, donde se acercaron pues unos neonazis de estos de los comités de defensa de la República Catalana, con una motosierra, con varios explosivos, a intentar intimidar con actos, pues eso, de cale borroca, es decir, con actos de terrorismo para intentar intimidar, amenazar y coartar las libertades y los derechos de un partido Vox que estaba allí pues reunido hablando de ideas políticas, simplemente, durante unos días. Creo que estáis esperando todavía en Vox la solidaridad o el apoyo de algún partido político, de algún miembro de algún partido político. Bueno, somos conscientes que no lo vamos a recibir, pero aparte de eso, cuando estaban ocurriendo los hechos, estaban ahí los Mossos de Escuadra presentes, y no creas tú que hicieron mucho, se quedaron mirando. Nos lo contó Javier Ortega, pero subrayo esto. Sí. Desde aquellos hechos, que fueron no el fin de semana pasado, sino el anterior, ningún miembro de ningún partido hegemónico del sistema, ni de los nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos, por supuesto, han llamado a alguien de Vox para solidarizarse por ese intento de atentado terrorista. Y le doy la vuelta al argumento, si me permites. Pero termino la frase. Pero es que lo de estos días, lo de hace un par de días del tal Alonso Cuevillas, es también una acusación de una gravedad extrema. Y han pasado ya 48 horas y exactamente igual. No ha habido ningún otro miembro de otro partido político que haya llamado a Santiago Abascal y le ha dicho, oye, desde la diferencia ideológica que tenemos, pero que sepas que estamos contigo y que esto es inaceptable. Nadie os ha llamado. No, nadie. Ni por este hecho, ni por el de hace 2 fines de semana. Y lo que quería decir, es decir, doy la vuelta al argumento. Cuando esto ha ocurrido a alguien del Partido Socialista, del Partido Popular y de Ciudadanos, nuestro presidente, Santiago Abascal, ha estado ahí mostrando su solidaridad y apoyo por lo que en ese momento haya ocurrido a esos miembros de ese partido, esos partidos, ¿no? Con lo cual, pues se ve claramente que no hay una correspondencia, ¿no? Cuando esto nos ocurre a nosotros, pues, en fin, miran para otro lado y nos ignoran, bueno, tampoco nos importa, y cuando les ocurre a ellos, somos los primeros en apoyarles. Querido Pedro, que vayan tomando nota y vayan empezando a apoyar, porque al final vais a ser los que decidáis. O no, es la prueba de que sois algo distinto, yo creo. Y además, como dices, y es la prueba de que estáis ahí, de que vais a conseguir escaños, de que en el Ayuntamiento de Barcelona estáis muy bien posicionados, vaya a entrar, vaya a tener varios representantes. Entonces, bueno, pues al final, aquel que le puede hacer sombra, le puede evitar que se lleve a cabo aquello por lo que llevan trabajando 40 años, quieran quitárselo del medio, pero yo responsabilizaría al actual Gabinete Nacional de cualquier cosa que le pudiese pasar a Vox o a cualquiera de sus miembros de la directiva. Porque claro, es que, visto esto, al final lo vais a tener que salir con escolta. Bueno, a uno de nuestros miembros ya me imagino que algunos ya la llevarán, pero... Sí. Bueno, el presidente de Vox lleva muchos años con escolta, obviamente. Lo sabe bien, además. O sea, pero hace unos instantes decía Patricia algo que yo creo que es la clave de esta cuestión, para entender lo que es Vox. Decía, es que vosotros sois distintos. Y es verdad que son distintos. Son y distintos. ellos lo saben. ¿Por qué son distintos? Porque creen en algo.
¿Qué es la diferencia en política? Tú puedes llegar a la política para defender aquello en lo que crees, es decir, tienes unos principios y unos valores, y yo entro en política para defender estos principios y valores porque creo que esto conduce al bien común de la ciudadanía. Esa es la política en estado puro. Además, lo defienden hasta las últimas consecuencias, que es algo muy distinto de lo que hace Ciudadanos, que es puro oportunismo. Ciudadanos, Podemos, el Partido Popular y el Partido Popular están en política. Sí, pero me refiero también a partidos que no tienen mochila, porque hablas del PP y del PSOE, pues yo nunca votaría al PP y al PSOE porque sé que deben muchos favores, entre ellos a los independentistas. Decir, Patricia, es que efectivamente estoy de acuerdo, pero al final todos los partidos que están en las instituciones, todos los que están en el arco parlamentario, unos con mochila y otros sin mochila, me da igual, pero todos están en política no para defender principios y valores, están para defender lo suyo. La poltrona, los míos, el partido, o sea, intereses pequeñitos, intereses de la casta a la que ya pertenecen los que se metían con la casta. Efectivamente. Pero ellos también están en la casta. Esa es la diferencia. Y con miras a corto plazo siempre, ¿no? A las siguientes elecciones, en vez de a las siguientes generaciones, que es por eso lo que nadie os llama y nadie se solidariza. ¿Por qué? Porque no sois de ellos. Sois diferentes, como decía Patricia. Diferentes para mejor. Y ellos lo saben, lo han interiorizado y saben que su enemigo no es el PP y es el PSOE. Es un partido que está defendiendo a los españoles y que no, el problema no es el partido, el problema es que los españoles han comprado ese discurso porque quieren que eso suceda en España y es a los que tienen miedo. Bueno, pero son electores y cuando se meten con Vox, no se meten con Vox directamente con el partido, que también se meten con toda la gente que tiene pensado votar a Vox, que es que lo mínimo que tienes que respetar en un Estado de Derecho es a los electores. Sin duda alguna. Bueno, eso deberemos de empezar a pensar si estamos en un Estado de Derecho o no estamos en un Estado de Derecho, ¿no? Desde luego en democracia, ¿no? Porque claro, cuando tenemos a un presidente del gobierno que está donde está, porque ha negociado con los herederos de ETA, con quienes amamantaban a ETA, con los golpistas y secesionistas, más los neocomunistas, ¿qué nos podemos esperar? Porque los principales aliados internacionales del actual gobierno, ¿quiénes son? Los dictadores latinoamericanos o hispanoamericanos. Son los dictadores hispanoamericanos y algunas dictaduras de Oriente Próximo. Esos son los aliados, los aliados del gobierno. Ya decía Pablo Iglesias el otro día que prefería a Maduro, que no recuerdo a qué otro líder democrático, pero que él prefería a Maduro. Y pero bueno, ¿en qué cabeza cabe? Esto que llaman los grandes partidos, que son los partidos que tienen mayor representación, hace ya mucho tiempo que han perdido el respeto a los españoles, porque además tienen un concepto patrimonial del voto. Estos son nuestros votos, estos son nuestros votantes. Siempre mercadeamos con ellos. Exactamente, es decir, tenemos que recuperar a nuestros votantes, ¿no? Como si fuesen suyos, ¿no? Entonces, eso demuestra hasta qué punto han perdido el respeto a los españoles hace muchísimo tiempo. Y hay muchos españoles que afortunadamente dicen, mire, mi voto es mío y mi voto lo decido yo, a quien le doy la opción en las próximas elecciones, ¿no? Y entonces esa rebelión, que es una rebelión, por un lado, lo que se llamó la rebelión de los balcones con las banderas y demás, pues yo creo que aquí también hay una rebelión del voto, ¿no? Es decir, este voto es mío y yo decido a quién va. Y yo creo que es muy interesante esa situación. Pero fijaros también de qué manera se hace, porque no es una rebelión al modo de la izquierda, que siempre es violencia, que intenta generar más violencia y más confrontación entre españoles. Es al revés. Colocas una bandera y muestras que estás orgulloso de tu país. Claro. Con el voto, que tenemos muy poco poder en esta democracia, pero el voto es indispensable. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, esto que comentaba Pedro, yo que viajo bastante, y hablo con uno, hablo con otros y tal, muchas veces te dicen, es que no sabemos a quién votar, es que ya no hay principios ni ideales en la política, es que necesitamos un nuevo referente. Y tú le hablas y dices, hombre, yo dentro de lo que conozco, si quieres buscar referente los puedes encontrar, pero tienes que ir un poco más allá, porque hay gente que está comprometida con la vida, hay gente que está comprometida con los principios, con valores, con la unidad nacional, y búscalos, pero la gente, el problema que corremos con eso es que pueden votar al primero que se les cruza, porque hay muchos que piensan que si el PACMA, otros que si no sé qué, que si el no sé cuánto, con lo cual, claro, por el miedo, pero con lo cual, eso es un voto que se está perdiendo, que si ese voto va a un partido como pueda ser Vox, y en lugar de tener 2 escaños o 3 en el Congreso de los Diputados, como dan las encuestas, aunque todas las demoscopias se han empeñado en sacarlas para que no se vea el ascenso, fuera ahí, pues a lo mejor tenías 7 escaños. Pero ¿sabes lo que pasa, es Paco? Muy importante. Que ese miedo a salirse del redil, de lo de siempre,
también es obra de la partitocracia. Sí, claro. También han sido ellos, los partidos hegemónicos del sistema, los que han inculcado en el pueblo español ese miedo al vacío. Y el voto útil, que al final es un voto inútil, porque se ha visto, tú votas al PP y nos está gobernando el PSOE. Efectivamente. Vota a quien de verdad te convenzca. Al que de verdad creas que te va a defender, si no, ¿para qué? Si luego te traen un programa como ha traído el Partido Popular y lo incumplen a los 2 meses. Hombre, te cuentan una milonga y el primer día te suben los impuestos, ¿no? Por ejemplo. No voy a subir el IVA, 21%. Claro. Desde el punto de vista de la psicología del votante, yo al final creo que la decisión está entre mi voto es cautivo o mi voto es arriesgado. Es decir, mi voto es cautivo, voy a lo de siempre, voy al redil o voy a buscar otras opciones distintas. Pero te voy a matizar, si me permites. Por supuesto. Cuando dices voto arriesgado, yo lo cambiaría por voto en conciencia. Porque es verdad que es arriesgado en el sentido de que te arriesgas a cambiar. Algo nuevo. Claro. Pero es que no te arriesgas a lo loco, no te arriesgas como el que se mete en un coche y va a 300 por hora porque me gusta el riesgo, no. Es que estás votando en conciencia. Y yo siempre lo digo, votar en conciencia es fortalecer la democracia. Cuando tú votas exactamente aquello que crees que te representa, lo que estás haciendo es darle músculo al sistema. Y al revés, cuando votas por el mal menor o por el voto útil o por el miedo a que no ganen los otros, estás debilitando el sistema. Porque en puridad eso es un voto adulterado. Lo que fortalece la democracia es el voto en conciencia, que además es arriesgado, pero sobre todo es en conciencia. Pero es arriesgado, a lo mejor no me he explicado bien, pensando en que es un voto que va a un partido que no sabes si al final tu voto va a contar para algo, porque si no obtienes representación, pues dices, he tirado el voto a la basura. Es que no lo has tirado. Tampoco es que no lo has tirado. Claro, eso es lo que hay que explicar pero a la desde gente. el punto de vista de la psicología del votante, ese es el tema al que yo iba, ¿no? Entonces, no se tira ningún voto. El voto cautivo, pues es el voto que dice, bueno, ya sé que voy a una opción y sé que esa opción, mi voto va a contar, ¿no? Miren, yo puedo, no me gusta hablar en primera persona, pero este periodista lleva 20 años votando en conciencia. Y mi partido, no solamente mis partidos, porque he votado a varios partidos patriotas y con principios y valores, mis partidos nunca han tenido representación parlamentaria. Ninguno. Y yo soy un ciudadano muy contento de verme representado. Claro que yo es que no he tirado mi voto a la basura. Yo he metido mi voto en una urna y he votado en conciencia. Y mis partidos, a los que yo he apoyado, habrán tenido 100, 200 o miles o los que sean de votos. Me da igual los que haya tenido. He votado en conciencia y he actuado de manera responsable como ciudadano. Y yo no me pongo nunca de ejemplo de nada, pero sinceramente yo creo que el sistema de representación es para eso. Es para votar a aquel que tú crees que te representa. Oiga, es que yo creo que a mí me representa el Partido Popular. Muy bien, pues vótele. Claro, si pero convencido, porque es que además luego, aunque no obtengas representación, lanzas un mensaje a esos partidos que sí están en el Congreso. Pues mira, este partido ha subido más, este partido ha bajado, y ellos saben a qué atenerse, y ellos saben los votantes que están perdiendo, pero es que si al final votamos siempre a lo mismo porque nos da miedo el que está enfrente, nunca vamos a acabar con esto. No, yo creo que España si se caracteriza por algo es porque no vota siempre a lo mismo, porque hemos tenido grandes mayorías socialistas, grandes mayorías del Partido Popular. Porque hay una masa de gente que tuvimos una aberración de 5 millones de votantes hace unos años que votaron a los neocomunistas de Podemos. Te quiero decir que al final aquí la gente pendulea bastante, ¿eh? Bueno, pero aunque pendulea realmente, yo creo que hay 3 bloques fundamentales, que es, ahí dejo al margen los separatistas, pero 3 bloques fundamentales, que es o PP, o PSOE, o abstención, porque muchos se han quedado en casa siempre y han continuado en casa, ¿no? Entonces, el tema está en eso, ¿no? Que los cambios que se producen, realmente no hay tampoco, salvo la abstención, que de no votar a votar una opción, pues es una decisión bastante importante, pero que vayas al PP o vayas al PSOE con las políticas que han hecho los dos partidos tampoco es un cambio muy importante, o sea que... No, ninguno, porque aparte lo refleja en sus cabezas electorales, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre Sánchez y Zapatero? Ninguna, si el uno es hijo putativo del otro. ¿Qué diferencia hay entre... Es un poco más agradable. Entre lo que tenemos ahora, bueno... ¿Quién? ¿Más agradable? ¿Sánchez? Pedro Sánchez. Yo creo que Zapatero. Más agradable de ver. Yo creo que, yo creo que de personalidad era más agradable Zapatero. ¿eh? Sí. Uf, yo no querría cruzármelo por la calle. Yo con Solamente hace falta verle las miradas y los gestos. Ojo, que los gestos y las miradas lo dicen todo. A mí no me gusta ninguno de los dos. Bueno, yo estoy con Rafa. Vaya por delante. A mí tampoco. Vaya por delante lo que acaba de decir Rafa y reafirmar Pedro. Poner a opción entre lo muy malo y lo peor todavía es ambos dos no me gustan.
No deja mucha opción. Vamos a hacer una pequeña pausa. Son las 9 de la mañana y 20 minutos. Esta es la tertulia políticamente incorrecta en Radio Inter e Intereconomía Televisión. Son las 9 de la mañana 26 minutos. Bueno, ya saben ustedes que el gobierno de Sánchez, cuyas prioridades cuando estaban en la oposición, ya saben, el hambre de los niños. Los jubilados. Hay niños que se mueren, que pasan hambre en Madrid. Nuestros mayores, efectivamente, que están muy mal. En fin, todas esas demandas sociales que expresaban con amargura cuando estaban en la oposición, desde que están en la Moncloa, sus prioridades son otras. Hay que sacar a Franco del Valle de los Caídos porque es una cosa que está en todos los bares. O sea, tú entras y no se habla de otra cosa que de plena actualidad. La indignación que produce que siga en el Valle de los Caídos Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. La ley de la eutanasia, cargarse la LOMCE y seguir vulgarizando la educación para que nuestros niños sean cada vez más burros, que es lo que luego a ellos les viene muy bien. En fin, esas son ahora las prioridades de Pedro Sánchez, como se está viendo muy claramente. Y hoy es un buen día para recordar, porque desde luego fue un hecho muy importante en nuestro país, que se cumplen 21 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido, concejal del Partido Popular en la localidad vizcaína de Ermua, por el Partido Popular, que fue secuestrado por ETA el 10 de julio del 97 y asesinado brutalmente después de un ultimátum absolutamente vergonzoso, como todo lo de esa organización. Fue asesinado, como digo, en la madrugada del día 13 de julio. Estamos cumpliendo, por tanto, 21 años de ese asesinato. Esto que acabo de decir yo lo van a escuchar ustedes en otros medios también. Y además creo que es el día para subrayarlo y para decirlo, para rendir admiración y memoria a Miguel Ángel Blanco Garrido y a todos los españoles que en aquel momento mostraron públicamente su indignación y más cosas, que fueron luego yuguladas por la partitocracia también. Pero de momento la indignación. Lo que seguramente no van a escuchar ustedes en muchos medios más es que hoy también, 13 de julio, se cumplen años de un asesinato, de José Calvo Sotelo, el 13 de julio de 1936. José Calvo Sotelo fue un político y jurisconsulto español, ministro de Hacienda entre 1925 y 1930, diputado de Renovación Española, y fue asesinado. ¿Por quién? Pues por unos pistoleros del Partido Socialista. Esto no lo van a escuchar en otras radios, porque esto no se puede decir. Pero esto es así. Y fue precisamente ese acontecimiento, el asesinato del que entonces era un miembro destacado de la política española, José Calvo Sotelo, a manos de unos pistoleros socialistas, lo que provocó que Francisco Franco, que en ese momento era un militar en defensa de la República, como buen militar, es decir, estaba a las órdenes de la Segunda República, decidiera sumarse al alzamiento militar que se produjo en las siguientes horas y al cual pues él lideró a partir de la tarde-noche del 17 de julio del 36. Alzamiento militar, no golpe de Estado. Lo digo porque algunos indocumentados utilizan términos que no corresponden con la realidad. Un alzamiento militar al que se estuvo negando Franco hasta ese mismo día del asesinato de José Calvo Sotelo, cuando comprendió que era un hecho lo bastante grave como para poner fin a esa espiral de sangre, de caos y de asesinatos masivos que estaba perpetrando el Frente Popular en las ciudades de toda España. Es así como empezó la Guerra Civil Española. Esos fueron los autores de este asesinato y conviene decirlo en un día como hoy, igual que hemos recordado el asesinato de Miguel Ángel Blanco, porque los dos son hechos importantes. Uno, para darnos cuenta de lo que es la sociedad española de hoy y cómo ha evolucionado el tema de los golpistas separatistas y de los matones amigos de los separatistas, y por otra parte, ahora que están con la reforma de la Ley de la Memoria Histórica, pues para aportar nuestro granito de arena a la memoria histórica de este país. Pedro. Bueno, yo creo que lo has explicado perfectamente, ¿no? Es decir, el Partido Socialista y los partidos procomunistas siempre han buscado esconder su pasado y para cambiar el futuro, ¿no? Y cambiar el futuro siempre en la misma dirección, ¿no? El anular a otras opciones políticas, con lo cual es que la historia se repite y estamos en eso. Lo que pasa que ahora no se mata a nadie, efectivamente, pero se utiliza la ley para matarles o matarnos civilmente, ¿no? O sea, que de alguna manera son más modernos, pero no deja de ser al final una cosa parecida, ¿no?
Y además la violencia es un poco la misma, siguen un poco la estela de todo ese ritmillo que fueron cogiendo y al final no llevan bien otras opciones políticas y nos quitan poder a todos los electores para seguir con su estela de difamación. Yo agradezco ese comentario que has hecho al asesinato de Calvo Sotelo. Pensaba que ibas a empezar por ahí cuando hablabas de Miguel Ángel Blanco en un principio, al que todos tenemos que tener en cuenta. Y al que debería mirarse hoy en el espejo es el presidente del gobierno y recordar aquellas imágenes que todos tenemos en mente de Miguel Ángel Blanco. Dicho lo cual, también hay que decir que unos años antes de lo que tú relatabas de Calvo Sotelo fue el mismo Partido Socialista, en el año 33, el que dio un golpe de Estado. Que también hay que decirlo para que se sepa. Y luego hubo un contragolpe del mismo Partido Socialista que estaba harto de que estuvieran matando y demás. Y a renglón seguido se produjo el hecho que relataba Rafa, y que, bueno, el presidente del gobierno de aquella fecha no murió porque se marchó de casa. También hay que decirlo todo, ¿no? Entonces, las cosas no son como nos han contado, las cosas no son como nos quieren contar y quieren volver a escribir desde esa dirección de la memoria para volver a reescribir la historia de España. Las cosas no son como ellos creen, ni como ellos dicen, sino las cosas son como han pasado. Aquel pueblo que renuncia a su historia, o aquellos políticos que renuncian a su historia, están condenando, no ellos, están condenando a su pueblo a repetir esa historia. Lo peor no es renunciar a la historia, sino, como has dicho tú, manipularla de una forma y volverla a escribir desde criterios políticos. Efectivamente. Porque esta comisión de la verdad que está creando el Partido Socialista, pues díganos ustedes qué puede haber más orwelliano y, en definitiva, más totalitario que una comisión de la verdad con fines políticos e ideológicos. Ojo, y en la que puede estar detrás Baltasar Garzón. ¿Ah, sí? Ojo. En la dirección general va a estar un socialista de Almería. La ministra de Justicia era la mano derecha de Baltasar Garzón, y amiga personal. Amiga personal e íntima, ¿no? Y es posible que a los mandos del socialista, es que no recuerdo el nombre del socialista que va a estar al cargo de esta dirección general, es probable que debajo esté Baltasar Garzón, con lo cual, blanco y en botella. Bueno, pero incluso, leche, aunque no estuviera Garzón, que en este caso si lo está, a más. Pero aunque no estuviera Garzón, insisto, es que la historia es una materia de profesionales de la historia. Correcto. Es decir, son los historiadores los que se deben ocupar de la historia. Y lo deben hacer sin ningún tipo de influencia política ni partitocrática. Es decir, tienen que trabajar con independencia. Y ahí están los libros. Es decir, los que conocemos la Segunda República es porque hemos leído libros de un lado y de otro. Y al final uno se hace una idea de lo que fueron aquellos años terribles para España. En eso coincidimos. Sobre todo aquí en Madrid. Efectivamente, unos años terroríficos. Pero una comisión de la verdad. Pero realmente el pueblo español, o sea, los ciudadanos españoles, vamos a consentir de una forma pasiva que nos impongan una comisión de la verdad de tipo político, donde van a estudiar el alzamiento militar desde el 18 de julio y la dictadura de Franco. Lo anterior no sirve. Y otros hechos que ocurrieron, como por ejemplo, como ayer decíamos, el genocidio de Paracuellos del Jarama, eso no interesa. O sea, los 6.000 asesinados o 5.000 y pico asesinados en Paracuellos que no habían hecho nada, que eran personas normales a las que se llevó a las checas a torturarlos y de ahí directamente a la cuneta y a las fosas de Paracuellos, esos no eran españoles decentes ni con derechos. Esos no interesan. Claro que no. Uno de los mayores genocidios de la historia de Europa, el Catín español. Sí, además de verdad. Pero fíjate, además, en esa dirección general, fíjate si mienten. Mienten y dicen que van a dedicar una partida a sacar a cadáveres de la cuneta, que nadie ha dedicado eso. El gobierno de Felipe González tenía partidas y tenía ayudas para ese tipo de cosas. Son analfabetos. Pero aparte de funcionales... Son mentirosos, yo creo. Aparte de funcionales... Y además el problema es que como dediquen ese dinero a sacar a los cadáveres de la cuneta, a lo mejor se van a encontrar que hay más del bando nacional que del bando... Efectivamente. Ya se lo han encontrado. ¿Y sabes lo que hacen cuando lo han hecho? Cuando lo han encontrado. Lo han vuelto a tapar. Claro, los tapan. Porque eso no interesa. Eso no interesa. Pero... La verdad, a la izquierda la verdad nunca le ha interesado. Es más, la verdad le irrita profundamente porque le desarma sus argumentos. Claro, porque ellos están constituidos sobre una mentira. Ellos son
toda una mentira. Ellos han ido enarbolando toda la vida una filosofía en base a una mentira, en base a es una escisión del Partido Comunista, y el Partido Comunista todos sabemos lo que es. Pero se disfrazan de un buenismo que parece que todas sus acciones van encaminadas a hacernos mejores a todos, porque no somos suficientemente buenos, no somos suficientemente justos, con lo cual tenemos que saber qué posición tiene el gobierno en todo, porque al parecer nosotros los españoles no somos suficientemente buenos para ellos. Por eso volvemos un poco al tema del voto también de antes que hablábamos, ¿no? Es que a los españoles no les queda más remedio, creo yo, que recuperar el sentido crítico de las cosas. Claro. Es decir, que ante cualquier comentario, cualquier ley, cualquier, en fin, acto realizado por un gobierno, como puede ser este socialista, pues realmente el español se pregunte, bueno, pero ¿qué objetivo tiene? ¿Esto es así o no es así? Porque es que si no, entonces vamos a volver a la misma situación. Es decir, que vamos a dejar que se hagan cosas, estos van a seguir subiendo peldaños y revertir eso va a ser bastante complicado. Y además, ¿qué trascendencia va a tener eso en nuestra vida? Porque claro, si se piensa bien, al final van a ser carguitos, más gastos para el Estado. Efectivamente, y es que todo lleva a lo mismo. ¿Esto qué trascendencia? ¿Dentro de 15 años vamos a seguir hablando de esto? Pues yo creo que no. Depende. Igual no podemos ni hablar, pero fijaos, nada más que tenemos que ver las diferentes comisiones las diferentes comisiones ministeriales. Patricia lleva poco tiempo en esta casa, pero ha aprendido rápidamente lo que es este grupo de comunicación. Sí, aquí no don Julio y don Rafael nos dan enganche. No, lo que yo decía, ¿no? Solamente tenemos que ver las diferentes comisiones ministeriales que hemos vivido esta semana en el Congreso de los Diputados. La cantidad de aberraciones que han hablado las ministros y los ministras. Ministres, claro, ¿no es? Sí. Claro, es que tenemos que hablar así. Es que empezamos a coger todo el tema, por ejemplo, de los automóviles y el tema del que se van a cargar el sector. Demás. Empezamos por la vicepresidenta, que ayer, por cierto, que hay que decirlo, que yo creo que es mucho más grave la reunión que tuvo la vicepresidenta ayer con el vicepresidente de la Generalidad en Moncloa, que ahí es donde realmente pusieron negro sobre blanco todo aquello que habló Sánchez con Torra. Yo creo que es muy importante, y de eso no se ha sabido nada. No se ha sabido qué es lo que hablaron allí. No se ha sabido absolutamente nada. Sigo con las comisiones, por ejemplo, la Comisión de Economía, que nos va a endeudar el doble que nos tenía pensado endeudar Rajoy, que venía esta buena señora Calviño, que era la gran tapada del PSOE, la gran adalid, la gran no sé qué, y bueno, pues eso también lo sé hacer yo. Seguimos por interior, pues todo lo que estamos viendo. Te quiero decir que es que viendo que en 40 días que llevan en el gobierno han puesto España patas arriba, y que si la sociedad y los partidos políticos no actuamos rápido y en consecuencia, este tipo de cosas, como decía ya antes, va a ser imposible retrotraerlas como pasen 2 años o 3. Los partidos de izquierda, cuando están en el gobierno, siempre legislan pensando en el momento en que estén en la oposición. Es decir, económicamente establecen sus redes clientelares para cuando estén en la oposición puedan mantenerse a todos en una situación, en fin, desahogada económicamente. Cuando estén en la oposición no se pueda echar para atrás ninguna ley de las que han aprobado. Si luego además no acompaña con partidos como el Partido Popular, pues mejor todavía, ¿no? Siempre van pensando en hacer cosas para cuando estén en la oposición. Y entonces de esa manera mantienen ese escalón que han subido para que luego no se pueda volver atrás. En ese sentido hay que decirles que son inteligentes. Fíjate cuánta razón tienes en eso. No hay nadie que le pueda contrarrestar, pues es el problema, ¿no? ¿Cuánta razón tienes en eso cuando el ministro de Fomento anunciaba la creación de 20.000 nuevas viviendas? Y yo digo, este señor se ha paseado por los extrarradios de la Comunidad de Madrid y las comunidades autónomas periféricas. Hay más de 1 millón de viviendas que sirven de nido de golondrina. No se pueden... Y qué fiasco ha sido todas esas políticas, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid. No se pueden reformar ese tipo de viviendas si realmente queremos hacer un bien social, porque podemos hacer un bien social dando empleo y teniendo más de 20.000 viviendas. Pero eso no interesa, porque al final lo que interesa es establecer las redes clientelares, como decía bien Pedro antes, ¿no? O simplemente tenemos el efecto, la ministra de Educación, ¿no? El jaque mate que le ha dado a la religión, ¿no? El jaque mate que le ha dado al artículo 27 de la Constitución Española, que ya ni los padres pueden o podemos decidir sobre lo que queremos que estudien nuestros hijos, ¿no? Te quiero decir que es que... Ha convertido la religión en una María. Claro. Equiparando religión con catequesis. Con catequesis. Que es propio de analfabetos
funcionales o de gente de una maldad verdaderamente endiablada, porque y eso la que religión Pedro es una cosa y la catequesis y eso que Pedro Sánchez sabe bien de lo que habla, porque a sus hijas las ha mandado a un colegio católico. Claro. Bueno, y el ministro y el astronauta, quiero decir que al final es una incongruencia. El astronauta es el excelentísimo señor ministro Pedro Duque. Pedro Duque. No, es que al final es una incongruencia totalmente entre lo que piensan y lo que dicen. Y claro, si con estos mimbres sus electores les van a votar, o sus votantes van a seguir votándolo, yo no sé. Ya verás cuando los fíen a impuestos. Voy a decir algo que no tenía pensado decir, pero al final me voy a lanzar por esa... volviendo un poco al tema de la memoria histórica y de esta ley que está intentando perpetrar y que enseguida va a ver la luz el Partido Socialista, es importante que también en este asunto nuestros oyentes y espectadores recuerden que el Partido Popular, a grandes rasgos, es decir, salvo pequeños matices que no desvirtúan la cuestión central, el Partido Popular comparte todos los mantras de la izquierda en relación con la memoria histórica. Es decir, ese falseamiento buenista de la historia de España, esa manipulación grosera de los hechos que desembocaron en el alzamiento del 18 de julio, es compartida de una forma general, ya digo, salvo pequeños matices sin importancia, por el Partido Popular. Y yo quiero volver a recordar aquí un hecho que tuvo lugar no hace muchas fechas y que comentamos incluso con el hijo, uno de los hijos del protagonista, y es que en la Diputación Provincial de Málaga, donde gobierna el Partido Popular, el responsable de la Diputación es del Partido Popular, se le ha retirado la medalla de oro de la ciudad de Málaga a un hombre ilustre, a uno de los mejores españoles del siglo XX, que era don José Utrera Molina. Un hombre de los que se visten por los pies. Un patriota ejemplar y un católico al que he tenido ocasión de conocer personalmente, le he entrevistado varias veces en su casa. Ya digo, un caballero español, pero además un hombre íntegro, una persona responsable y un hombre que hizo muchísimo por la ciudad de Málaga y por la provincia de Málaga cuando era ministro, dotándole de infraestructuras, en fin, ganándose con creces la medalla de oro de Málaga. Por eso se la dieron porque había hecho méritos más que sobrados por todo lo que había trabajado por los malagueños. Bueno, pues el Partido Popular, por medio del presidente de la Diputación, cedió a las presiones de la extrema izquierda y le retiró la medalla a este hombre ilustre, bueno, pues por formar parte de la dictadura franquista, que es el gran estigma que hay en este país. Si tú has estado vinculado de alguna forma a un régimen, como dicen, totalitario y dictatorial, pues no tienes derecho a nada, ni siquiera a lo que en su día te reconocieron esas mismas personas. Pues los socialistas tienen un problema porque sus padres y sus abuelos han estado vinculados, con lo cual van a tener que empezar a quitarles patrimonio, medallas y recuerdos de juventud. Sí, los socialistas y algunos de Podemos, algunos de Podemos que sus padres bien situados, tienen un patrimonio superior al 1.000.000 de euros de cinco viviendas que algunas de ellas fueron concedidas en el régimen de Franco. Claro, bien situados en aquella época, efectivamente. Hay libros muy interesantes al respecto. Estoy acordándome de un libro, creo que el título es ¿Por qué dejé de ser de izquierdas?, de Javier Somalo, un magnífico periodista, por cierto, que habla precisamente de eso, de los papás de los prohombres y mujeres del socialismo español. Todos, lógicamente, con vínculos directísimos con el régimen franquista. Claro, pero es que al final eran los únicos que podían estudiar y los únicos que podían ser holgazanes y dedicarse a la holgazanería y a pensar diablurías para ver cómo fastidiar al siguiente, ¿no? Esos son los únicos. Un claro ejemplo lo tenemos en Pepe Bono o en Rodríguez Zapatero, por ejemplo, o en el mismo presidente del gobierno. Teresa Fernández de la Vega. Teresa Fernández de la Vega. Es que podemos seguir diciendo nombres y no terminaríamos en la hora y media que dura nuestra tertulia. O sea, pues yo vuelvo a preguntar lo mismo, don Pedro, y es ¿quién defiende a los españoles? Bueno, pues, porque a mí, yo insisto, es decir, estamos ante uno de los acontecimientos más graves, y fíjese que podemos hacer un listado de hechos graves, desde luego no nos cabrían en un folio ni en dos, pero la creación de la Comisión de la Verdad orwelliana y totalitaria es de los acontecimientos objetivamente más graves que han tenido lugar en este país. Es decir, esto es una ley esto sí que es una ley mordaza. La ley mordaza del PP es una broma al lado de esto. Esto es una mordaza con todas las de la ley.
Sí. No, pues esto se viene repitiendo. Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos la ley de identidad sexual, que también es otra ley mordaza. La ley de Cifuentes. La ley de Cifuentes, efectivamente. Entonces, pues, ¿quién defiende a España? Bueno, pues ya nos gustaría que hubiera mecanismos para podernos defender de todas este tipo de leyes, pero no queda más remedio que esperar a las próximas elecciones y que los españoles reaccionen. Es que es nuestra esperanza. Sé que no es mucho... En fin, no se puede decir mucho más y tampoco, porque dependemos de una situación de incertidumbre, ¿no? De ver cuál es el resultado electoral, pero hasta decir, es que ahora mismo no hay otra opción. Uh-huh. Yo creo que también nosotros lo que podemos hacer ahora mismo es difundir la verdad. Esa verdad de la que hablábamos, pues la verdad objetiva de lo que ha sucedido, y hacerlo cada uno pues en tertulias o con nuestros amigos o directamente en las redes sociales, porque es que si al final dejamos que todas estas mentiras calen en gente más joven, creamos una sociedad que ya está muerta en el origen. Pero fíjate, cuando tú pones un tuit reclamando la unidad de España, aplaudiendo una buena acción, te salen 200 trolls. Que salgan, mejor, no, que salgan. Me refiero a la juventud, a la que tú a la bueno, aludes, hay ¿no? un Que poco está, de todo. Hay gente con, muy no, asustada pero está también. con orejera como las mulas y van por el surco. Sí, que pero yo ahí marca. estoy de acuerdo con Patricia. Si es conseguimos mejor, uno, es uno. Es mejor que te pongan a parir sí, y defender a aquello me que tú no asusto. crees. Claro, por eso digo que es que el peligro es precisamente eso, que sea el miedo el que retraiga a la gente a la hora de exponer lo que piensa. Que vean que se puede dar tu opinión, que aunque te salgan 50.000 troles, pues es lo que hay. Ahora mismo es lo que tenemos en España y contra eso hay que luchar. Y si tenemos que hacerlo cada uno individualmente, pues se hace, no pasa nada. Vamos a hacer una pequeña pausa. 9:47 y ahora ya sí, entramos en la recta final de la tertulia, hoy con Pedro Fernández, Patricia Arenas y Francisco Trejo. Son las 9 de la mañana y 51 minutos, estamos ya en la recta final de la tertulia. Vamos a hablar un poquito de, iba a decir de economía, no exactamente de economía, de cómo ve también el gobierno de Pedro Sánchez los asuntos que tocan al bolsillo de la gente, porque esta es otra de las características históricas de la izquierda cuando llega al poder. Y es que, claro, como tienen una agenda social tan importante, es que tenemos una agenda social, decía ayer la ministra Calviño, que es una liberal en Europa, pero cuando viene a España, al gobierno de Pedro Sánchez, se ha hecho socialdemócrata, si es que no lo era antes, poco más de 24 horas. Y entonces ahora, claro, hay que entenderlo, que es una agenda social muy importante, y si hay que pedirle más dinero, si hay que pedir un sobreesfuerzo a los españoles en materia fiscal, pues ¿qué le vamos a hacer? Es que hay que pagar más impuestos. Lo explicaba ayer la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que ha expresado la necesidad de crear nuevos impuestos para poder abonar las pensiones, porque han visto la luz los economistas del PSOE y han dicho que las pensiones no se pueden pagar solamente con cotizaciones. Con cotizaciones, intereses obtenidos de la gestión del patrimonio de la Seguridad Social, recargos, multas, pero también con presupuestos generales del Estado para situaciones concretas, atenciones especiales, es decir, que ya nuestra propia ley prevé que se puedan sumar a las cotizaciones presupuesto general del Estado, impuestos, para poder afrontar el pago de todas las prestaciones contributivas. Claro, si no sube los impuestos la derecha, ¿cómo no nos va a subir los impuestos la izquierda? Totalmente normal. El Gobierno ya ha dicho que va a elevar sus objetivos de déficit público al 2,7% del PIB este año y al 1,8% el que viene, frente a las previsiones del 2,2% y del 1,3% que estimaba el Gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, que vamos a gastar más y, por tanto, vamos a tener todavía más déficit público. Ayer, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea, Pierre Moscovici, instaba al Gobierno de Rajoy, usted inste, que va muy bien, insta al Gobierno de España a respetar los compromisos asumidos en materia de reducción del déficit público. Ya han visto ustedes el caso que le ha hecho Pedro Sánchez. Mi reunión con Nadia Calviño se centrará en la manera en que se plantea sus proyectos el nuevo gobierno. Nos han dicho que en España pues las cosas son favorables y que el crecimiento se espera que siga siendo muy fuerte en España, tanto en 2018 como en 2019. Está entre los mayores países de la Unión Europea en ese sentido. En cuanto al crecimiento, la situación de España, desde luego, es la mejor. Bueno, ¿cómo lo veis?
Pues yo creo que siempre piensan en lo mismo, en subir impuestos, pero nadie piensa en reducir los gastos del Estado, que además no sabemos cuánto nos ha costado este cambio de gobierno, que ha debido ser un coste bastante elevado. Y nadie habla de eso. Todo el mundo habla otra vez de subirnos los impuestos a los españoles cuando es la clase media la que está soportando toda esta subida de impuestos, este seguimiento que hace Hacienda, que nos trata como auténticos criminales. Y luego los gastos del Estado se tienen como algo que tenemos que asumir todos los españoles como normales. Y a mí no me lo parece. No, es que además es terrible. Yo aquí anotaba unos cuantos y es impuestos sobre combustibles. Impuesto más para los autónomos, impuesto a las empresas, claro. Impuestos verdes, impuestos a la banca. Hay amigo con la banca hemos topado, amigo Sancho con la iglesia hemos topado, como dijera aquí, ¿no? Que dice la banca que bueno, que ellos se lo van a pensar y dice, bueno, pues quizás no te vamos a tocar. Claro, es que es un gobierno que tiene que mantener toda su partitocracia. Es un gobierno que ha llegado y es el gobierno de la democracia española en estos últimos 40 años que más altos cargos tiene. Eso se tiene que alimentar de alguna forma. Acaba de crear 4 ministerios nuevos que no estaban presupuestados, con lo cual estos tíos necesitan, y además son tan malos, porque son malos, hay que decirlo. Malos en el sentido de perversos, malos de perversos, son malos. Dice, no, es para subir las pensiones. Amigo, no nos engañes. Pero si no engañan a nadie. Hombre? ¿A quién quieres engañar? Yo creo que sí que engañan, ¿eh? Sí que engañan, más de lo que creemos. Ayer el gobierno dijo que el próximo día 27 de julio, hoy es 13 de julio, el próximo día 27 a los pensionistas les van a dar una paga con los atrasos con carácter retroactivo desde el 1 de enero, les va a venir una paguita más. Sí, pero eso ya estaba de las pensiones que están en el presupuesto. Claro, pero por eso digo que es que al final, el que recibe la paga el próximo día 27 dice, uy, mira qué dinerito nos ha metido el gobierno de Pedro Sánchez. Efectivamente. Ese es el mensaje que va a quedar. Claro. Ese es el mensaje que va a quedar. Y esos son los mensajes que tenemos que desmentir. ¿Por qué ganan las elecciones los partidos de la partitocracia? Pues porque utilizan de una manera totalmente irresponsable todos los elementos, las herramientas que te da el poder. Y una de ellas es eso, es decir, no, es que vosotros vais a tener vuestro dinerito. ¿Cómo se va a pagar esto? Que a lo mejor lo pagan vuestros nietos o tataranietos o vaya usted a saber. Sí, de hecho, la subida de impuestos en sí misma ya es un acto que va contra la propia economía, ¿no? Pero es que además, tanto el Partido Popular como el PSOE se caracterizan porque además colocan los impuestos y los suben en los aspectos estratégicos de la economía siempre. Totalmente. Porque en los importantes, ahí no van a tocarlo. Pero siempre van al punto estratégico y ahí donde realmente hace daño 27 de julio, unos días antes de hacer la maleta y de irse de vacaciones todos, una paguita para completar. Ya verás cómo suben las listas del paro en 2 meses. Qué pena. Lo tenemos que dejar aquí porque no hay tiempo para más. 9:57. Gracias, Pedro Fernández, de Vox. Gracias a vosotros siempre. Gracias a ese partido por cómo defiende a España, ¿eh? Bueno, son las circunstancias que nos han puesto ahí. Gracias, Patricia Arenas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Paco Trejo. Noticias de las 10. Continuamos hasta las 12. Buenos días, España.